Ok, bueno, vamos a continuar. Ya vimos ahorita lo que es los pasos o los procedimientos para poder hacer un estudio. Algo importante que creo que mencionó al inicio Francisco sobre qué es la bioestadística es que aplico medidas cuantitativas, ¿ok? Aquí sí es importante hacer esa diferencia en lo que son variables que son cualitativas y cuantitativas. Vamos a llamar como variable a la característica que me interesa estudiar. ¿Qué es lo que voy a medir en la población o qué es lo que voy a estudiar? Eso es mi variable. Por ejemplo, en el ejemplo de aquí, voy a regresarme tantito, de si existe depresión en la población, pues aquí, ¿qué es lo que quiero estudiar? Si hay depresión. Esa sería mi variable. Si hay o no hay depresión, si está presente o no, si tienen o no tienen. Esa es mi característica, ¿ok? De estas variables vamos a hacer una principal, bueno, vamos a ver dos clasificaciones. Una es esta. Voy a llamar a variables dependientes aquellas variables que, como el nombre lo dice, depende de otra, que está sujeta o que se modifica debido a otra variable. Una definición también es que son efectos, son resultados o son producto de algo. Por ejemplo, bueno, ahorita les pongo. Bueno, les acabo de decir que la dependiente es aquella que está sujeta a otra, que depende de otra, y obviamente la variable independiente es aquella que no depende de nadie, que esta es la que está afectando a la variable dependiente. Son las causas, los antecedentes o ¿cómo decir? Sí, como las causas. En este ejemplo que les acabo de poner, vamos a suponer que esta es una hipótesis. Yo quiero comprobar esto. Si el hecho de que la gente no desayune en las mañanas provoca gastritis en los adultos. Aquí tengo dos variables. Tengo la que es falta de desayuno, esto es, si desayunan o no. Y mi otra variable es la gastritis, si tiene o no tiene gastritis. De estas dos que yo ya determiné, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? La gastritis es la dependiente. La gastritis es la dependiente. ¿Por qué? Porque depende de si desayuno o no. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo. Depende mucho de la hipótesis o de lo que yo quiera, que el investigador defina cuál es la dependiente o la independiente. Porque, por ejemplo, aquí yo también tengo dos variables. Tengo esta, gastritis, de si tiene o no tiene, y las hemorragias, si tiene o no tiene hemorragias. Aquí, ¿cuál sería la dependiente y la independiente? La dependiente sería hemorragias en el intestino. Exacto. Y la independiente sería la gastritis. Entonces aquí dense cuenta que la gastritis es la misma variable, pero solamente que en la primera hipótesis es la dependiente, mientras que en la segunda es la independiente. ¿Ok? Entonces varía de acuerdo a lo que quiera el investigador, él define cuáles son sus variables y cómo las desea agrupar.
cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Eso ya va muy subjetivo, de acuerdo a lo que quiere el investigador. ¿Dudas hasta acá? No, ninguno. La otra clasificación de las variables, que es la que más nos interesa, porque de acuerdo a esto, son las pruebas estadísticas que vayamos a utilizar. La principal es, las variables las puedo dividir o clasificar en cualitativas cuando son cualidades, es decir, por ejemplo, el color. El color, si yo quiero saber el color del cabello, pues puede ser rojo, puede ser negro, rubio, etc. El nivel socioeconómico lo voy a determinar como medio, bajo y alto. El sexo, hombre, mujer, el tipo de escuela, pública o privada. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo así mis características son cualitativas. Cuando son numéricas, son cuantitativas, que eso es más sencillo. El peso, peso 70.5, la estatura, mido 1.72, la glucosa, el nivel de glucosa, pues tengo 80.2, ¿no? Etcétera. Cuando son numéricas, es esto. Y esto siempre es importante desde un inicio definirlo, porque como les dije, de acuerdo a esto, va a ser el tipo de pruebas estadísticas que voy a utilizar. Ahora, de estas dos clasificaciones, cada una tiene también su subclasificación. En el caso de las cuantitativas, cuando son números, pero son enteros, no admiten decimales, entonces se llama como discretas. Ejemplo, el número de hijos, yo no le puedo decir, pues tengo un hijo y medio, o tengo 2.3 hijos. No, tengo 1 o 2 o 3 o 5, etc. Son puros números enteros. Cuando sí admite decimales, entonces es continua. Peso, pues puede ser 60.5. La estatura puede ser en 1.2, ¿no? Por ejemplo, 1.5 metros. Sí admite decimales, ¿ok? Y estas dos de acá es la clasificación de las cualitativas. Se los voy a poner por acá. De las cualitativas, su clasificación puede ser nominal, es decir, que no tiene un orden, y la ordinal, que tiene un orden. Ejemplo, en el caso del color, si yo digo, bueno, quiero saber el color de los coches, o sea, tiene un orden conforme yo vaya poniendo los colores, es decir, forzosamente siempre va primero el azul y luego el rojo y luego el negro, o puedo ponerlos sin necesidad de que haya un orden, en el caso del color. Pues no hay necesidad de un orden. No, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, en ese caso, ese tipo de variable sería nominal, porque no tiene un orden o una secuencia. Cuando sí la tiene, como por ejemplo el nivel socioeconómico, que forzosamente empieza del bajo, luego sigue el medio y luego sigue el alto, ahí sí tengo ese orden. Por lo tanto, el tipo de característica es ordinal, o el tipo de variable es cualitativa, pero ordinal. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No. Perfecto. Hay otras variables que esas no nos vamos a detener mucho, que es la de intervalo y la de razón. Ay, apaguen sus micros, por favor. Son las de intervalo y de razón. Esas no nos interesan mucho. En las que más quiero que se identifiquen es en las cual y cuantitativas y su respectiva clasificación y si son dependientes o independientes. Ahora, este es un ejemplo y vamos a verlo ahorita porque ahorita me van a hacer ustedes este cuadrito. En este ejemplo, les estoy poniendo diferentes tipos de estudio. Hay que determinar quién es la población a la que estoy estudiando. Acuérdense que población me refiero a quiénes voy a evaluar, ¿ok? Por ejemplo,
Aquí tengo un estudio, yo quiero estudiar el color del coche de los ciudadanos. ¿A quiénes voy a encuestar? No a los ciudadanos. Voy a estudiar los coches de los ciudadanos, porque de los coches es de los que voy a saber cuál es el color, no de los ciudadanos. ¿Ok? Entonces aquí mi población o mis individuos son los carros, no los ciudadanos. ¿Es necesario tomar una muestra? ¿En qué casos les dije que se toma una muestra? ¿O qué es una muestra? ¿Quién me dice qué es una No, muestra? eso es Es el conjunto, ¿no? subconjunto de la población. Es su subconjunto. ¿En qué casos lo hago? ¿O en qué casos lo Cuando, utilizo? cuando Cuando la la población Cuando- es muy grande, ¿no? Ujú. Cuando la población es muy grande y no puedo estudiarlos a todos, entonces sí, agarro un cierto número de personas. Entonces, en este caso, tengo el color del coche de los ciudadanos. No me dice los ciudadanos de dónde, de un país, de una ciudad, de una colonia. Entonces, aquí sí sería necesario hacer una muestra. Poner sí. ¿Cuál es la variable que estoy estudiando? Variable acabamos de ver que es la característica. ¿Qué quiero conocer de los coches? El color. Por lo tanto, esta es mi variable. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. En este ejemplo, en el 2, quiero estudiar la altura de los alumnos de una clase. ¿Mi población quiénes son? Pues los alumnos. ¿Es necesario hacer una muestra aquí? No, Aquí dice que no, ¿por qué? porque pues el número de personas es muy poco en una clase. Exacto, el número de personas de una clase serán que a lo mucho 50, bien los puedo medir, entonces por eso aquí no sería necesario. ¿Cuál es mi variable que estoy estudiando? La altura. ¿Y qué tipo de variable? Pues sería cuantitativa, porque es numérica. ¿Ok? Entonces, con este ejemplo que acabamos de ver, quiero que me hagan este cuadrito. Pueden hacerlo en Word o pueden hacerlo a mano, en una libreta o en una hoja. Si lo hacen en esa libreta, le toman fotos y lo suben. Ya les publiqué en el Classroom la actividad o la tarea en donde me lo van a adjuntar. ¿Sale? Ok, ¿Hasta qué hora entonces tenemos para subirlo? les voy a dar unos 15, 20 minutitos para que lo terminen. Entonces empiecen a hacerlo de una vez. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? ¿Ahí está? Sí, gracias. No, es para que vea los ejemplos más o menos. Ajá. ¿Listo? Para que pueda pasar a la siguiente. Sí, gracias. Ok. Ahí está.
Maestra, en población, ¿qué poníamos? En población ponen a quienes voy a estudiar. Ah, ok. Que son si esa persona, si es a objetos, animales, a quienes voy a evaluar. Ujú. Ah, ok. Gracias. De nada. Maestra, ¿podría regresar a la página anterior? Le quiero tomar una foto. Espera, voy a buscar mi Ahí está. Ya está, gracias. ¿Listo? Ok. Ahí está.
disculpe, maestra, ¿cuál era la diferencia entre la cuantitativa discreta y la continua? La discreta es solamente números enteros y la continua es con decimales. Es la única diferencia. Es la única diferencia. Las dos son numéricas, pero la discreta es números enteros y la continua es con decimales. Ujú. Ok, muchas gracias. De nada. Maestra, ¿hay que hacerlo en Word? No, ok, No, puedes hacerlo en Word o a mano, como tú quieras. Ujú. ok.
Maestra, ya lo envié. Maestra, Dime. yo tengo una duda en lo del talla de zapatos. No me queda muy claro, pues, porque una talla de zapatos puedes calzar 7,5. ¿Ah? Entonces, Entonces, ¿es cuantitativa o cualitativa? sí, es cuantitativa. Mientras tu respuesta sea número, es cuantitativa. Ah, bueno. Ajá. Es cuantitativa. Ok. Gracias. Y de nada. Y Rufino, María Fernanda Rufino, de ella ya recibí su cuadro. De los demás todavía no. Ya le llegó mi cuadro, maestra, ya se la envié. Déjame checar. Ya recibí el de Rodrigo, Arroyo, Norberto, María Fernanda y Cristina. Maestra, ¿ese tipo de actividades son las que se van a subir en la carpeta? No, ¿en la carpeta de ejercicios te refieres? Ah. Van a ver algunos ejercicios similares a esto en la carpeta que yo les voy a enviar, pero son cosas aparte. Lo que están haciendo ahorita les cuenta como participación y actividades de clase. Ah, ok. Va en ese 10%. Maestra, perdón, la foto la voy a subir en cuadro de variables, ¿verdad? Sí, ahí. Sí, ahí lo subes. Ok, bueno, en lo que terminan de subirlo, si no han terminado con el cuadro, ahorita les voy a finalizar la sesión y se vuelven a iniciar. Vamos a hacer solamente una retroalimentación de 3 de estos ejemplos y quienes no han terminado su cuadro tienen hasta antes de finalizar la clase a las 2:10 para adjuntarlo, ¿ok? Entonces, les voy a finalizar y se vuelven a conectar, por favor.